tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Roberto Rosario, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también responsable del sector externo de esta organización. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. El placer es nuestro, Laura y Percio, para conversar con ustedes, ¿verdad? Ya pasó la primera quincena, pero se vale todavía felicitar por el año nuevo. Sí, se vale, a ustedes y a todos sus amables televidentes. Además, usted tiene una larga experiencia frente a la Junta Central Electoral y quizás uno de los temas más palpitantes en este año que lo define como preelectoral, pero que tiene totalmente características electorales. Las reformas que están en el Congreso son en gran medida las grandes expectativas que hay. Sí, hay mucha expectativa porque se introdujo un proyecto. A veces yo no entiendo cómo es la mecánica de manejo del actual equipo de gobierno. A propósito de tu pregunta, el presidente de la República convocó a la sociedad civil y a los partidos políticos al Consejo Económico y Social para consensuar una ley orgánica y una ley de partidos políticos, o sea, la reforma de esas leyes. Pero entonces va y somete un proyecto al margen de esos consensos. Se lograron 43 consensos, es mucho, entre los partidos y la sociedad civil dentro de lo que fue el Consejo Económico y Social. Y ocurre que ellos aprueban un proyecto y entonces ahora están invitando al Consejo Económico y Social a que opinen, cuando ya el Consejo Económico y Social había aportado 43 consensos y había aportado también como 46 disensos. Lo lógico debió ser que los 43 consensos con la oposición, el gobierno y la sociedad civil fueran los que primaran al momento de llevarlo al Congreso. Pues bien, ahora lo que tenemos es que tenemos una ley que está siendo cuestionada por la oposición porque fue aprobada al margen de ese necesario consenso en el Senado. Y va a generar discusión. Por ejemplo, nosotros tenemos información de que se pretende introducir dentro de esa ley lo que es el voto electrónico o voto automatizado, que por demás el Tribunal Constitucional ya lo declaró inconstitucional por aspectos no tangenciales, pero lo declaró inconstitucional. Pero se dice que ambos proyectos, tanto el de fideicomiso como el de la ley de reforma electoral, han perimido y se van a reintroducir, lo que quiere decir que hay que comenzar de cero, formalmente de cero. Ahí pudiera eso aparecer. Mira, yo no estoy seguro, porque en el caso de la ley electoral se habla de 2 legislaturas y ellos se han convocado una nueva legislatura, y si es así no han transcurrido 2, con la convocatoria serían 2. Por tanto, continuarían con el mismo, a menos que ellos lo dejen caer y lo reintroduzcan. Si lo reintroducen, maravilloso, porque entonces empezaría con buen pie. Lo que quiero alertar a la ciudadanía en el siguiente sentido: empecinarse desde el gobierno en introducir el voto automatizado o voto electrónico para estas elecciones con una reelección en curso es un error. Primero, porque venimos de un proceso en que ese sistema se utilizó en las primarias internas del PLD en el año 2019 para adulterar un proceso electoral. Todo el mundo sabe que mediante ese sistema se permitió que personas que no estaban presentes pudieran sufragar. Gente que estaba en Estados Unidos aparecieron votando en esa cosa. ¿Por qué? Porque te usaban la cédula de alguien y la ponían y se votaba, bajo el concepto de que esa persona lo había autorizado, cuando tú sabes que la Constitución dice que el voto es personal, directo y secreto, y ahí se viola todo eso. Pero además de eso tuvimos las elecciones de febrero del 20, que también tuvieron sus dificultades en donde se intentó utilizar el voto automatizado. Cuando tú vienes de una situación como esa y tú introduces esa misma modalidad a contrapelo de que la Junta ya acaba de declarar que lo va a hacer manual, tú estás llevando el proceso electoral hacia una situación de cuestionamiento innecesario. Nosotros aconsejamos a los dirigentes del PRM que no le introduzcan ese ruido a la reelección, porque la gente va a pensar entonces que quieren introducir el voto automatizado para ponerlo al servicio de la reelección. Pero ¿cómo se incorporaría ese voto electrónico? Por mandato legislativo. Pero para usarlo con la dualidad de que se cuenten, que se vote electrónicamente y que se registre el voto físico también. Pero es que ya hay una decisión de la Junta.
¿De la Junta o del Tribunal Constitucional? No, de la Junta. De la Junta de que En este se iba a hacer proceso se va a manual. utilizar manual. Entonces, ¿para qué crean ruido sobre Bueno, eso? lo que pasa es que la Junta estaba contando con que exacto. de alguna manera iban a lograr eliminar el voto preferencial a nivel municipal. Sí. Y de hecho también querían llevarse la obligación de realizar las primarias. Todo eso, que es lo que en su momento dio lugar a ese nivel de automatización. ¿En qué situación deja la Junta Central Electoral desde el punto de vista de administración de ese proceso? Mira, porque evidentemente las aspiraciones de la Junta ya no se van a dar. Claro, pero déjame decirte, yo estuve en las elecciones, yo estoy en las elecciones de la Junta, estuve desde el 2003 hasta el 2016. Y en las elecciones del 2010, las elecciones del 2012, las elecciones del 16, existía el voto preferencial, existió desde antes de eso, existió desde el 2002. Estamos llevando a cabo elecciones con voto preferencial del 98. A nivel de diputados. A nivel de diputados, y ahora lo estamos llevando a regidores. Pero en adición a eso, también existía la supervisión por parte de la Junta de los procesos internos de los partidos. No es nada nuevo. La ventaja incluso que hay ahora es que incluso antes se hacían boletas únicas. Ahora las boletas para regidores van separadas de las de alcalde. Ahora las boletas para diputados van separadas de las de senadores. O sea, tampoco es la gran dificultad como se quiere plantear. Ya se introdujeron modalidades que hacen más fácil que antes El conteo. el conteo. No hay por qué apresurarse en eso. Ahora, mirando las expectativas que tiene la Junta y la sociedad sobre esta reforma, ¿qué es lo que se puede lograr sacar? Mira, en mi opinión, esta Junta tiene la dificultad de que no importa la reforma que ellos apliquen, en términos de aplicación de políticas de control y políticas que garantizan transparencia y legitimidad a los procesos, van a poder hacer poca cosa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Nosotros tenemos las elecciones ya en 12 meses. En febrero del año 2024 son las elecciones para elegir los alcaldes y los regidores y directores de distritos municipales. La gente habla de las elecciones como que en 2 años. No, no es en 2 años, es en 12 meses. Y en adición a eso, también en el mes de julio de este año, se inician las primarias para elegir los candidatos internos de los partidos. Para implementar, por ejemplo, para poder implementar el control del gasto, el control de la publicidad y de la propaganda electoral, hay que desarrollar software. Y eso lleva tiempo. Tiempo para concebirlo, tiempo para experimentar, para investigar su implementación, para aprobarlo, para que sea validado por los partidos. Eso lleva tiempo. Tú no puedes aplicar una reforma y creer que eso automáticamente se implementa. Ahora quieren que la Junta incluso se meta en la tarifa de los medios a los partidos. Eso siempre ha existido, pero tampoco lo va a poder hacer. O sea, yo me pongo en el lugar de la Junta actual. Ellos necesitan tiempo que no tienen. Cada vez que tú introduces algo, tú le cambias la vida a esa institución. Claro. Las reformas electorales se hacen cada 4 años en países como Honduras, Panamá, México. En todo eso, oye, ¿cuál es la vida electoral en esos países? Pasan unas elecciones y a los 2 o 3 meses inmediatamente montan una mesa para el estudio de lo que pasó y para propuestas de reforma. En ese caso, el órgano electoral tiene 4 años para la implementación de esa reforma. Pero ya la Junta ha presentado un cronograma para estas elecciones. Así es. ¿Qué pasaría, qué puede pasar con la reforma? ¿Cómo puede estropearse lo que ha hecho la Junta desde ese punto de vista? ¿O cómo puede facilitarle la vida? Es un riesgo porque pone a la Junta en la obligación de ejecutar algo que puede ser de imposible ejecución. O puede implementar cosas que al final tenga que revocarlas. De imposible ejecución. Entonces, yo dejara que la institución desarrolle sus actividades con normalidad y tranquilidad. Insisto, ellos tienen 12 meses para montar unas elecciones, no son 2 años. ¿Qué significa eso? ¿Que usted preferiría que la ley se deje tal como? No, yo quiero que se apruebe y que se aprueben las modificaciones. Pero yo sugeriría que se establezca un provisional donde diga que aquellas reformas que sean de imposible ejecución se empiecen a implementar a partir del próximo periodo. No ponerle la camisa de fuerza a la Junta de ejecutar... Es decir, dejar en manos de la Junta esa decisión final. Dejar en manos de la Junta cuáles de las reformas se pueden que implementar. se pueden implementar porque
óyeme, nadie está obligado a lo imposible, insisto. Y eso pasa, aquí hay la costumbre de aprobar leyes para que no se apliquen. El Congreso queda bien, los políticos quedan bien y la Junta queda mal. Esa ha sido la tradición. Parece una sugerencia, puede ser útil. Bueno, pero mira, yo quisiera con la venia de ustedes referirme a un tema que lo traía en la mente para pedirle a ustedes con su venia que me permitieran tratar. En la Fuerza del Pueblo tuvimos una reunión el viernes pasado. Estuvimos evaluando en la dirección política el transcurrir del año 2023 y estamos haciendo los programas, la programación del próximo semestre y de los 3 meses posteriores, a fin de darnos una jornada de trabajo que tenga que ver con lo que hemos definido como el año de consolidación de la Fuerza del Pueblo. En esa reunión pudimos comprobar que ya la Fuerza del Pueblo es una estructura que está en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todas las secciones y parajes, ya hay estructura orgánica de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a cumplir a final del mes de febrero o principio de marzo con la meta que nos trazamos de tener afiliados 1.500.000 personas. Al día de hoy ya tenemos aproximadamente 1.400.000. Pero vimos ahí que hay en el tintero de la vida pública una serie de temas que están afectando sensiblemente a la población y otros que se están alejando de la vía institucional. Y sobre uno de ellos hoy escribe el presidente Fernández en su columna Observatorio Global en el periódico Listín Diario, que invito a todos los amables televidentes de ustedes a que lo lean. Ese es sobre el tema del fideicomiso público. El presidente hace referencia a que en su gestión, precisamente en el año 2011, se aprobó una ley, que es la ley 189-11, que estableció el fideicomiso, pero que estuvo dirigido básicamente para la implementación en la construcción de soluciones habitacionales para personas de clase media baja o personas pobres que no tenían facilidad de tener acceso a una solución habitacional. Una interacción o una participación del sector privado con el sector público. Y eso dio como resultado políticas públicas exitosas que beneficiaron a la clase media baja y que beneficiaron a la clase pobre. Lo que se está discutiendo hoy es un concepto diferente. Es la implementación de un fideicomiso público donde hay la transferencia indirecta y en algunos casos directa de propiedad a la administración y a veces en la propiedad a sectores del sector privado. Decía el presidente Fernández con mucha certeza que esa figura del fideicomiso público es casi exclusivo de América Latina. En Europa prácticamente no existe, salvo en uno que otros países. No existe en Estados Unidos. En el Imperio Romano se usó una modalidad. Pero no, en la actualidad no hay mucha vigencia de eso. Y en América Latina, en países como México, pues Andrés López Obrador, bajo el concepto de que esa figura genera opacidad, ha procedido a dejar sin función más de 100 y pico de fideicomisos. Unas 180 que... Bueno, el artículo del expresidente Fernández cita 109. Bueno, así, en el caso específico de Honduras, Xiomara Castro, desde que llegó en esa misma semana, se llevó una buena cantidad. Colombia la está usando con cierto y en Guatemala, entren a las redes sociales, hay una organización. Incluso Cancún es parte de un fideicomiso público. Pero hay un cuestionamiento a la implementación de esa política bajo el criterio de que se ha utilizado para transferir bienes públicos al sector privado. En el caso específico de Guatemala, yo tuve acceso a una investigación que hizo una organización de la sociedad civil, que creo que se llama Participación Ciudadana, por cierto, sobre el funcionamiento del fideicomiso público dirigido al control del tránsito y la construcción de avenidas, donde ellos denunciaron que ese fideicomiso fue utilizado para la reelección del gobernante de turno. Y así sucesivamente. Entonces, en la actual circunstancia, aprobar una ley de fideicomiso público con la oposición, valga la redundancia, de la oposición política, no hace bien. Bueno, ahí hay un tema interesante que el presidente Fernández lo plantea en el artículo que usted menciona. Y es que en el criterio del gobierno, esta es una ley regular que no necesita de una mayoría especializada. En cambio, el presidente Fernández está asumiendo que sí necesita una mayoría especializada, lo que quiere decir que pudiéramos tener
en caso de que no se haga por lo menos una controversia hacia el constitucional, Bueno, por alguna de las fuerzas. ya existe. Yo vi en el periódico El Día de esta fecha un escrito de Nacé Perdomo, donde, El abogado Nacer Perdomo. donde que es un experto constitucionalista, que él dice que sí es orgánica. Okay. Es seguro que si el fideicomiso se aprueba sin el aval de la oposición y si se aprueba sin el concepto o la votación que requiere una ley orgánica, es seguro que va a parar en el Tribunal Constitucional. Y en este caso sería orgánica porque involucraría bienes del Estado. No, es orgánica porque primero, efectivamente, afecta a bienes públicos y además otros derechos que están involucrados. Y la Constitución establece cuáles son las leyes orgánicas y por qué deben ser leyes orgánicas. Okay. Toda ley que tenga que ver con afectación de derechos fundamentales tiene que ser considerada como una ley orgánica. Con los cuestionamientos que ha hecho la oposición al fideicomiso público y con los cambios que el propio gobierno ha reintroducido atendiendo muchas de esas quejas, incluso temas ambientales, temas de reservas forestales, la oposición aún tiene puntos que no le satisfacen. Bastante. El proyecto. E incluso En el caso de la fuerza del pueblo. Concretamente, ¿cuáles son los? Mira, en el caso de la fuerza del pueblo, nosotros planteamos, formamos una comisión que se está reuniendo con nuestros legisladores para llevar una serie de propuestas que tienen que ver con el funcionamiento de un fideicomiso público bajo este concepto, que es totalmente diferente al que tenemos. La concepción que nosotros tenemos es que esta ley está dirigida básicamente a favorecer a grupos oligárquicos, no a beneficiar políticas públicas que beneficien a los de menos ingresos. Entonces hay que dar una orientación fundamental al fideicomiso que se está planteando, a la ley de fideicomiso, robusteciendo aún más lo que son los sistemas de control. Los sistemas de control, por ejemplo, en materia de manejo de recursos, en materia de rendición de cuentas, en materia de transferencia de bienes públicos, en materia de la asunción de la deuda generada por el propio bien dado en fideicomiso. Pero usted pone un punto importante, dice, en fideicomiso que tiende a favorecer a los grupos oligárquicos y no a los sectores de menos ingresos. Se supone que en el concepto que se ha estado manejando sería para, por ejemplo, Pedernales, generar una infraestructura hotelera que requeriría más que personas de bajos ingresos, gente que tenga recursos que pueda invertirlos allí. Es una asociación del Estado con sectores económicos. No, digamos, el beneficio de los sectores menos ingresos sería los empleos que se generan, los trabajos que de allí, el desarrollo que puedan tener actividades colaterales de la economía. No, y los beneficios que recibe el Estado a través de los tributos. Ah, bueno, pero ya ese es un beneficio que debe entrar en los mecanismos de control. Pero del Estado. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un fideicomiso, vamos a darle Pedernales. Si tú tienes el fideicomiso de Pedernales, donde el Estado va a hacer toda la infraestructura, las calles, contenes, va a llevar el tendido eléctrico, va a hacer el drenaje, va a hacer los acueductos. En adición a eso va a construir los hoteles. El sector privado no va a aportar nada, lo que va a hacer es que va a asumir la gestión del inmueble y entonces si la deuda que se crea es mayor que el inmueble, entonces lo asume el Estado. No, eso tiene que ser, O sea que- eso es como, porque es como una empresa, una actividad económica. Pero una empresarial. empresa en la que el Claro. sector privado no está poniendo nada y el Estado lo está poniendo todo y también, No, porque también va a tener todo el riesgo. Pero si el sector privado no pone nada, ¿no tiene sentido el fideicomiso? ¿Cuál es el criterio? Porque el modelo de negocio... Porque el es un modelo de negocio. Sí, porque el modelo de negocio de que venga un operador de un hotel Claro. es el modelo de negocio normal en el mercado privado de los Sí. hoteles. Pero en este caso estaríamos hablando de que la infraestructura del hotel también la va a construir el Estado. Mira sí, así es. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El Estado no está para ser empresario. El Estado es un facilitador, un regulador de la actividad pública, incluso de la actividad privada. Y el Estado no puede, es como un todo incluido. Ahí tú tienes el hotel, cógelo y administralo. Las experiencias que hemos tenido no han sido buenas, sino búsquense los hoteles del Estado, que todos hoy están arruinados y que estuvieron muchos de ellos administrados por funcionarios públicos y también bajo concesión de
de empresas privadas. Bueno, pero no concesión Sí. del tipo que se van a hacer en este No, proyecto, claro que no. donde se supone que son concesiones a cadenas hoteleras reconocidas. Exacto. Mira, lo que es evidente es... Esas concesiones de hoteles Claro, nacionales sí. aquí en el pasado se manejaron de otra forma. Ese bueno. es un Pero tráfico de influencia aquí. Pero eso obliga Era precisamente... casi un regalo. Eso obliga a que debe haber una discusión profunda sobre ese tema. Ese apresuramiento que tiene el gobierno, y lo entendemos, porque estamos hablando de que ya hay poco tiempo. Bueno, pero que ya el gobierno dice que en el 4 de febrero, el 4 de febrero, ¿qué dijo el presidente? Que comenzaba la construcción de 2 hoteles. Bueno, pues entonces no hay que hacer la ley, porque ya ellos la están implementando. Eso No, es parte del tema. O sea, lo que pasa es que ¿cómo ellos tú, tienen la expectativa bajo qué de que van a concepto, aprobar? bajo qué concepto tú le estás transfiriendo esa capacidad de gestión de esos bienes a una empresa? Eso se hizo una actividad plural y abierta para que cualquier... No, yo creo que el gobierno lo está haciendo sobre la base de creer que ustedes van a aprobarle también el No, pero proyecto de fideicomiso. no es eso. Ah. Es que la ley debe establecer el mecanismo para que cualquier empresa internacional pueda acceder a la operación de esos hoteles. Pero si tú de antemano ya seleccionaste cuál cadena internacional es la que va a operar esos hoteles, ¿dónde está la transparencia de eso? Ah, bueno, Hay mucha discusión. ya hay en el mucha tema. discusión ahí. Hay mucha discusión en el tema, hay muchas cosas que ver. Ok, pero usted entiende que faltan muchos puntos por esclarecerle el fideicomiso como para que la oposición le dé el voto al gobierno en Así ese es. sentido. Así es. El gobierno tiene que sentarse con la oposición y transparentar suficientemente. En este la caso, operación. ¿tiene la oposición clara esos puntos o la Fuerza del Pueblo tiene lo suyo, el PLD tiene lo suyo? Yo diría que la fuerza del pueblo, no conozco la oposición del PLD y no ha habido reunión entre ellos y nosotros No. sobre ese particular, aunque ha habido una coincidencia espontánea en las cámaras legislativas sobre el particular. Mira, Percio, hay un tema que no quisiera dejar de tratarlo y es el siguiente. El gobierno está creando una situación que va a terminar afectando su propio proyecto de reelección. El gobierno está cada vez endeudándose más. Tiene un proyecto de ley de presupuesto, una ley de presupuesto, que le faculta a endeudarse por unos 363 mil millones de pesos. Y tiene una cantidad de más de 400 mil millones en el sistema financiero que está generando un sobrecalentamiento de la actividad económica y está disparando la tasa del dólar. Al final eso va a terminar contribuyendo a que haya más inflación. Y en adición a eso, ha seguido incrementando, por otro lado, la tasa de interés. Ellos montaron la campaña de que todo había bajado. Es más, el presidente dijo ayer que él no sabía El presidente dice que le rinden los cuartos. cómo le rinden los cuartos. Y yo te pregunto a ti, y si te rinden tanto, ¿por qué coge prestado? Si el dinero te rinde tanto, ¿por qué coge prestado? Porque se supone que si te rinden es porque te sobra o porque te da. No es necesario coger prestado. Pero es que tenemos un presupuesto deficitario desde el 2003 para acá. Bueno, pero tú estás diciendo que te rinden, entonces no te De rinden. hecho, son A ti no te... financiamientos que si ya están en presupuesto, Claro. entonces lo normal es que se ejecuten. Que se Pero ejecute. entonces no es que te rinden, es que no te dan y tú tienes que coger prestado. Porque desde que Es un concepto desde que distinto. usted aprueba el presupuesto y lo hace deficitario, de entrada está admitiendo que hay que buscar el dinero para... Entonces no rinden. ¿Hay algún Hace proyecto falta. de Depende. estos préstamos que les resulte particularmente Entonces, mira preocupante? cuál es el tema, por qué yo trato ese tema. Si tú desarrollas este conjunto de políticas que te hacen más caro el dinero, el costo para tener acceso al dinero es cada vez mayor. Si tú desarrollas políticas que incrementan la inflación, tú le estás estropeando la vida a la gente. La gente cada vez se ve más infeliz. Cada vez un plátano cuesta más caro. Los huevos están más caros. Ustedes no se recuerdan que en el año pasado, creo que en el mes de febrero, la Fuerza del Pueblo le pidió al gobierno que liberara de aranceles toda la parte que tenía que ver con la importación de productos dirigidos al sector agropecuario. El gobierno se negó. Ahora, ante la situación que tiene, acaba de decir que lo que nosotros le planteamos hace un año, acaban de decir ahora que toda la parte que tiene que ver con la producción
prácticamente de sector agropecuario, pecuario y piscícola y todo eso, van a liberarlo de aranceles. Coño, pero duramos un año sin hacer eso. Mientras tanto, la gente ve que la vida cada vez está peor. Y óyeme, y yo creo, tú sabes que esta es la Navidad más cara que hemos tenido en los últimos 20 años. Tú sabes que el nivel de inflación que tenemos es el nivel más alto que hemos tenido en los últimos 20 años. Es más, tú sabías que la inflación que tenemos es mayor que la que tenemos en este mismo gobierno. O sea, este gobierno, doctor, se ha superado a sí mismo. El tiempo se nos ha terminado, pero yo no quiero que usted se vaya de una manera muy breve diciéndonos lo siguiente. Como ustedes hicieron esta piña interna del partido evaluando el 23, hay dos versiones aquí. Dígame. El presidente Fernández dice que se formará un frente de oposición de manera natural. Y el presidente Hipólito Mejía ha dicho que está de acuerdo con una alianza municipal entre el PLD y el PRM. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, yo creo que... Porque como usted dice, las elecciones son en 12 meses. Así es. Yo creo que en el Partido de la Liberación Dominicana hay un sector minoritario que está drenando la candidatura de Abel Martínez con acuerdos de aposento y actividades como esta que solo afectan a ese partido. Pero ya ese es un problema interno del PLD en el que nosotros no queremos inmiscuirnos. Lo importante es que al día de hoy todos los estudios que nosotros hemos hecho nos sitúan en un buen posicionamiento, y esos mismos estudios nos están diciendo a nosotros que más del 40% de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana se sienten identificados con Leonel Fernández como líder del país, y que aproximadamente el 70% de ese partido dice que votaría por Leonel Fernández si su voto fuera determinante para que él fuera presidente de la República. Esa es la realidad. Por esa razón es que desde el gobierno están tratando de drenar la votación de ese partido hacia el Partido Revolucionario Moderno. Pero eso es, como dice la gente, eso es mezclar aceite y agua, que no hay forma de que puedan ser un solo cuerpo. No es verdad que un PLDista, viendo la figura de Luis Abinader y viendo la figura de Leonel Fernández, va a votar por Luis Abinader. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Roberto Rosario, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también responsable del sector externo de esa organización política. Un placer haber estado con usted, haya estado con nosotros. Gracias. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.